Desde este momento, por el canal, la media hora de la salud. La media hora para conocer cómo afrontar, reconocer y solucionar sus problemas de salud. Es el momento para iniciar Salud Plena. Salud Plena, un espacio hecho para usted y para todos los que necesitan de una verdadera respuesta con la medicina alternativa. Salud Plena. Bienvenidos a su programa de Salud Plena. Como siempre, vamos a tocar temas que son de mucha frecuencia, que son de mucha molestia incluso. Y hoy tenemos un tema de esos en donde se presenta con frecuencia esta alteración y que desafortunadamente las personas tienden más bien a automedicarse y se convierte en una patología crónica, en una patología de difícil manejo, que definitivamente si no se controla pues puede conducir a fenómenos ya graves de complicaciones como es el reflujo, como son las gastritis. Es un tema que es muy frecuente hoy día porque desafortunadamente también pues nos vemos abocados a tener una dieta inadecuada en la gran mayoría de los casos. Hablemos entonces un poco de lo que es el reflujo, lo que es la gastritis. Hablemos sobre sus causas, porque si analizamos con detenimiento las causas, pues muy seguramente vamos a tener éxito en el tratamiento, porque el tratamiento debe encauzarse hacia eso, hacia corregir las causas, y no hacer como hacemos en medicina alopática, en donde se convierte en un tratamiento sintomático. Entonces vamos a dar antiácidos y vamos a dar algunos medicamentos como la milanta o como otros productos para bajar la acidez, para quitar el reflujo. Pero no nos vamos a las causas, al origen propio de la patología y lógicamente así, haciendo tratamientos sintomáticos, no vamos al tratamiento, se puede decir causal, y lógicamente no vamos a tener éxito en el manejo de estas patologías. Analizando, como dije, las causas, pues podemos entonces entrar a considerar qué podemos hacer, cómo podemos corregir estas causas y lógicamente así obtener entonces un mayor porcentaje de éxito en el manejo de estos trastornos. La gastritis y el reflujo pues son dos entidades completamente diferentes. Puede existir gastritis sin reflujo y muchas veces también puede haber inclusive reflujo sin que haya un fenómeno ulceroso o un fenómeno de gastritis, de modo que hay que entender un poquito la diferencia, aunque generalmente lo que vemos es que el reflujo generalmente está acompañando a los problemas de gastritis. De modo que, ¿cuáles son las causas? Específicamente hay una entidad que es la hernia hiatal que tiene que ver con el reflujo. La hernia hiatal es una deformidad, se puede decir, a nivel del anillo, que controla el paso del esófago al estómago. Ese anillo es como un cheque. Entonces, el alimento pasa de la boca por el esófago tiene unos movimientos lentos, que son los movimientos peristálticos en cierta forma, que llega hasta el estómago. Cuando el alimento llega allí, se abre, es como una compuerta que se abre para que el alimento pase. Una vez que pase el alimento, el bolo alimenticio, ese anillo o esa compuerta se cierra nuevamente y es un sello hermético, de tal manera de que no se devuelve, ya estando en el estómago, no se devuelve el alimento hacia el esófago. Cuando hay reflujo es porque este anillo está funcionando mal, porque este anillo queda dilatado. Entonces, lógico, al quedar abierta esa compuerta, por cualquier situación que se presente, ya sea por un esfuerzo o simplemente el hecho de acostarse, el hecho de sentarse muy inclinado,
puede hacer que el alimento se regrese. Se produce entonces un reflujo, o sea, se viene como un contraflujo de la parte del estómago, porque el movimiento es del esófago al estómago y no del estómago hacia el esófago. Entonces, eso es lo que llamamos nosotros reflujo gastroesofágico, porque en ese sentido es que se da ese movimiento. Del estómago se le devuelve al esófago y por eso se llama así esa entidad, reflujo gastroesofágico. Cuando hay esta alteración, dijimos, se debe a que hay una hernia hiatal generalmente. La hernia hiatal, ¿qué significa? Significa simplemente que ese anillo se hernia y parte del estómago se va hacia el esófago, se protruye hacia el esófago y entonces termina haciendo lo que nosotros llamamos una esofagitis. ¿Por qué? Porque el contenido del estómago es completamente ácido. Tiene un pH entre 1,5 y 2, debe tener más o menos el pH del estómago. Eso es casi como el ácido sulfúrico. Imagínense esa acidez del estómago, y ese estómago está preparado y su mucosa está adecuada para que no se irrite. Así de sencillo. Y cuando ese ácido, que es el ácido clorhídrico que tenemos en el estómago, pasa al esófago, que es una mucosa muy suave, pues la irrita y la quema, y entonces ahí se comienzan a presentar los síntomas, el ardor, que es lo característico del reflujo gastroesofágico, un ardor retroesternal, o sea, por detrás, ahí en el pecho, y muchas veces con sensación de amargosidad, porque en algunas ocasiones hay incluso reflujo del duodeno hacia el estómago y logra pasar un poquito entonces hacia el esófago, teniendo ese contenido bilioso muchas veces, ¿no? De modo que es importante manejar esta situación, porque esa irritación, óigase bien, permanente, cuando el paciente tiene reflujo, ocasiona lo que nosotros conocemos como displasia a nivel de la parte terminal del esófago, y es uno de los factores que influyen para que se presente un cáncer a ese nivel. Entonces fíjese lo delicado que es. Generalmente este reflujo, cuando está acompañado o la causa es una hernia hiatal, lo que se recomienda es una cirugía. Ahora, es una cirugía de cuidado, es una cirugía que tiene muchas complicaciones. Ahorita, recientemente, si ustedes se acuerdan, Carlos Muñoz, quien falleció hace poco, fue precisamente la cirugía que se complicó, fue esa la que le hicieron, de una hernia hiatal que tenía, y se estaba produciendo todas esas alteraciones y se presentaron ciertas complicaciones que desafortunadamente lo condujeron hacia el fallecimiento. De modo que no es un procedimiento sencillo, hay que saberlo manejar, hay que saber, dijéramos, en qué momento intervenir, porque si vamos a esperar tantos años y de todas maneras entre mayor edad tengamos, pues peor es el pronóstico, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. Entre más jóvenes, y si ese es el caso, lo mejor es intervenir tempranamente para no tener esos riesgos mayores en estos casos en las personas de mayor edad. En cuanto a la gastritis, pues en sí, pues ya sabemos y hemos mencionado que uno de los factores es nuestra dieta, es nuestra alimentación. Hoy día, desafortunadamente, casi todos los alimentos traen algunos componentes químicos como conservantes, saborizantes, colorantes. Todos esos son químicos que son irritantes para nuestra mucosa gástrica. Y el primer órgano se puede decir que tiene mayor contacto con estas sustancias, porque ahí se demora un buen tiempo, porque mientras está en la boca, pues la masticación y la salivación hace que se produzca el bolo, y todos esos químicos pasan rápidamente por el esófago, que es un tubito que comunica de la boca con el estómago,
y ese bolo pasa en cuestión de minutos hacia el estómago. Y en el estómago sí se demora bastante tiempo, generalmente 2 o 3 horas, porque ahí el estómago actúa como una mezcladora. Entonces se cierra el esfínter superior y el píloro y el cardias abajo, y el estómago comienza a moverse, a mezclar el ácido clorhídrico y todos los elementos que hay ahí en la alimentación, para que se vayan fragmentando, se vayan disolviendo y se vuelva como una pasta, como un líquido ahí en el estómago, para que después pase al esófago, y a nivel del esófago, en donde ya viene la bilis y viene el jugo pancreático, se disuelvan los componentes o los nutrientes, para que pasen esos nutrientes a nuestra sangre, a nuestra circulación, y ejerzan pues los efectos que necesitamos en nuestros órganos, ¿no? De tal manera que ese es en síntesis el proceso digestivo, y que la mayoría de los compromisos que hay en la mucosa gástrica tiene que ver con la alimentación. Otra de las causas frecuentes de gastritis y problemas de reflujo son los fenómenos de estrés. Antes de hablar del estrés, debo mencionar un asunto importante, que es los horarios de comida. Insisto en ello porque definitivamente nosotros tenemos nuestro reloj biológico, y ese reloj biológico pues está comandado por comanda todas las funciones de nuestros órganos. Por eso es que nosotros funcionamos mejor durante el día, porque estamos más conscientes, nuestras neuronas están activas, por la noche ya nos da sueñito y es la hora de dormir. Entonces eso nos da, dijéramos, un ciclo biológico. Nuestros órganos también funcionan de igual manera, todos nuestros órganos. Entonces el estómago está preparado para recibir alimentos a unas horas determinadas. Yo les digo a los pacientes, no, es que usted no es lo mismo que almuerce a la 1:30 o a la 1 de la tarde que almuerce a las 4 de la tarde. ¿Cómo va a almorzar a las 3 o 4 de la tarde? Ya se le pasó la hora, maestro. Es como si a usted, durmiendo en su casa a las 11 de la noche, le venga el mejor amigo, oiga, vengo a hacerle visita. ¿Usted qué le dice a ese amigo? Lo manda para el carajo. Y digo, no, estas no son horas de visita, mi hermano, vaya a dormir, yo estoy durmiendo. Eso es lo mismo que pasa con su estómago, con su hígado. Si usted se almuerza a las 3, 4 de la tarde, ese hígado y ese estómago le va a decir a usted, oiga hermano, pero usted ¿por qué me manda este trabajo a esta hora? A esta hora ya yo estoy descansando. ¿Cómo se le ocurre mandarme semejante frijolada a estas horas, a las 3, 4 de la tarde? No, esa es la hora que yo descanso. Entonces se produce un daño, se produce una alteración en su reloj biológico, en su ciclo biológico. Y entonces ese estómago, que normalmente debe tener su alimento a esa hora, a las 12, 12:30, 1 de la tarde, en donde el hígado ya ha enviado su porción de bilis a la vesícula, y la vesícula está presta, apenas llega el alimento, hace su compresión, exprime un poquito y sale bilis y sale jugo pancreático, para que llegue al duodeno y disuelva todos los alimentos. Resulta que pasó la hora y la vesícula se quedó viendo un avispero. Ella de todas maneras ahí, como dicen, con cierto temor, mandó su poquito de bilis allá al duodeno. Entonces esa bilis y ese jugo pancreático, que tienen ácidos, que tienen enzimas, lo que va es a irritar entonces el duodeno, y en el caso del estómago, si no hay alimento, pues el ácido clorhídrico va a irritar por mucha concentración la mucosa gástrica y se produce la gastritis. Entonces es muy importante entender eso, no solamente la dieta, el alimento como tal, sino los horarios de comida. Tenemos nuestro reloj biológico y tenemos que respetarlo, que no tiene nada que ver con nuestros horarios o nuestras actividades que hacemos, o con nuestro horario laboral, o con nuestro horario escolar en los casos de los estudiantes. Por eso es que vemos hoy día también niños ya con gastritis, porque son niños que los levantan a las 5 de la mañana para que la ruta los recoja a las 6 para estar a las 7 de la mañana en el colegio.
y el chino no ha comido nada, se levantó asustado, corriendo, lo bañaron a la carrera, a veces ni se puede bañar, no le dio el tiempo y entonces cuando le echan lonchera, porque no le echan lonchera muchas veces ya porque les da pena cargar lonchera, entonces tienen que comer en el colegio, en el recreo a las 9 de la mañana y ya. ¿Y qué se van a tomar? Una gaseosa. ¿Y qué venden? Empanadas. Entonces todo eso le irrita y ya vemos niños con problemas de gastritis. ¿Por qué? Porque la alimentación no es la más adecuada y además los horarios no son los más adecuados. Seguimos entonces. La otra causa que vemos muy frecuente en estos pacientes es el estrés. Generalmente los pacientes con gastritis, con úlcera, con problemas de reflujo, son pacientes acelerados, son pacientes nerviosos, ansiosos, psicorrígidos, exigentes, irritables, por todo pelean, por todo les da mal genio, todo. Entonces, lógico, mantienen un estado de descarga adrenalínica, se puede decir, mantienen un estado adrenérgico acelerado y esa adrenalina hace que se presente la liberación de todas estas sustancias y lógicamente irritación a nivel de la mucosa y lógicamente también otros problemas como ya lo mencionamos en los hipertensos que también tienen como más o menos esa misma constitución, son pacientes acelerados, pacientes nerviosos, pacientes irritables que mantienen con mal genio, de modo que es importante entender eso. Y si además nuestro paciente le gusta el traguito y si además le gusta el cigarrillo, sabemos que el cigarrillo produce también una vasoconstricción a nivel de estas estructuras, a nivel de garganta, de esófago, estómago, y eso hace que no nos podamos defender bien de todas estas agresiones que se nos están presentando y lógicamente pues vamos a tener una gastritis y vamos a tener el reflujo. Fíjese que ya de por sí les estoy dando el tratamiento. ¿Qué podemos hacer si estos pacientes sufren de eso? Pues lógico, corregir su dieta. Entonces, evitar todos estos alimentos chatarra, todos esos alimentos con químicos, con conservantes, todo lo que sea salsamentaria, carnes frías, todos esos productos definitivamente son causantes de irritación a nivel de la mucosa, son causantes de alteraciones a nivel hepático. Las comidas de nuestra alimentación, pues vamos bien encausados, vamos corrigiendo las causas. Si además suspendemos el cigarrillo, si además dejamos de estar tomando licor, pues así en forma tan intensa todos los fines de semana y no solamente el fin de semana, sino que desde el jueves ya estamos haciendo juernes, como dicen, jueves, viernes, sábado y rematamos el domingo con cervecita ahí como para echarle una jugadita al hígado. Entonces hay que bajarle la intensidad al licor, ojalá suprimirlo durante un buen tiempo mientras se recuperan estas estructuras que no se recuperan de un día para otro, así como se ha llevado meses y años para llegar a usted a una gastritis o una úlcera, también se demoran varias semanas o meses para recuperarse. Entonces es muy importante entender eso. Y si manejamos el estrés y además de eso, hacemos lo que hacemos en medicina alternativa, con terapia de regeneración celular, aplicar unas inyecciones en puntos de acupuntura para que esa mucosa gástrica se regenere, para que ese páncreas e hígado vuelvan a funcionar normalmente, pues lógico que los porcentajes de éxito en estos casos van a ser muy altos y es lo que nosotros vemos con nuestros pacientes. Espero haya tenido claridad acerca de este tema y todo lo que ustedes deben hacer, que depende en gran parte de ustedes. Salud Plena. Recuerde que para que esta sección pues sea activa como lo hemos querido hacer siempre, es que ustedes
nos escriban, nos hagan estas preguntas, ya sea telefónicamente llamando a los teléfonos al 265-3593 o escribiéndonos a nuestro email de Salud Plena, que siempre aparece en la franja inferior de sus televisores, de modo que podamos tener ese contacto y nosotros semanalmente vamos respondiendo a las preguntas que se nos vayan haciendo. Se me hincha los pies así esté sentado. ¿Qué ocurre? Generalmente los pacientes que tienen este fenómeno de edema, que es lo que nosotros técnicamente decimos a la hinchazón, hay que primero determinar qué tipo de hinchazón o de edema es el que tiene. Si es un edema blando o si es un edema duro. ¿Qué significa eso? Edema blando, que usted al hacerle presión con un dedo, le deja la huella, le deja el hueco ahí, es un edema blando. Eso significa generalmente trastornos de la circulación venosa por éstasis, estancamiento de la sangre. Entonces hay una extravasación de los líquidos o de los fluidos y se produce ese edema blando. Es como agua que tiene uno ahí prácticamente. También se pueden presentar en fenómenos cuando hay retención de líquidos, cuando hay alteraciones a nivel renal. Y si usted hunde el dedo y no deja huella, es un edema duro que hay que pensar en procesos de los linfáticos, lo que llamamos un linfedema, que muchas veces llega a lo que nosotros llamamos una elefantiasis, o el pie se pone como un elefante, gruesísimo y duro. Eso ya son otro tipo de trastornos que requiere lógicamente de un manejo diferente al que normalmente se le da a los trastornos vasculares, de modo que esas son las causas, y así esté sentado, esté de pie. Si está sentado, pues lógicamente pues hay que pensar en obstrucciones a nivel de la zona de la inguinal, porque hay un acodamiento y ese acodamiento disminuye el flujo con estancamiento en las extremidades inferiores, entonces se produce esa retención de líquidos o alteraciones vasculares de tipo venoso, de tipo que llamamos varices, ¿no? ¿Hay lista de medicamentos no recomendables para las embarazadas? Bueno, la lista de medicamentos contraindicados durante el embarazo, sobre todo en el primer trimestre del embarazo, yo diría que serían todos. Ahí sería al revés, más bien sería más fácil decirle cuáles son los medicamentos que pueden tomar las embarazadas. Pues simplemente algunas vitaminas, el hierro, algunos nutrientes especiales o específicos para esos casos, y lógicamente cuando hay patologías de base, una mujer diabética pues debe seguir tomando sus antidiabéticos, una mujer hipertensa en embarazo pues debe seguir tomando sus antihipertensivos y los que el médico le prescriba. Pero en términos generales se puede decir que debe evitar todo tipo de medicamentos la mujer en embarazo. Termina aquí la media hora de la salud. La media hora para conocer cómo afrontar, reconocer y solucionar sus problemas de salud. Salud Plena, un espacio hecho para usted y para todos los que necesitan de una verdadera respuesta con la medicina alternativa. En una semana, de nuevo aquí, en este canal. Salud Plena.